Buenas tardes, en la mitad de la semana, esto es Rodeado de Información, reaparece MBD Noticias Edición Central en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. Todo bien, y hoy volvemos a hablar de presupuesto. Había quedado como olvidado, pero se sigue discutiendo. Latente, ahí está. Y cada tanto aparece Sí. y ya no queda tanto tiempo para que se someta a votación de manera definitiva. Ocurre que la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, confirmó en la Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda del Senado, que habrá reasignaciones presupuestales para la Universidad de la República. Sin embargo, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que el Senado maneja la posibilidad de otorgar 300 millones de pesos a organismos educativos y a la Fiscalía, pero que eso no cambia lo que denominó como recorte presupuestal. El rector de la UDELAR, Héctor Cancela, manifestó optimismo en torno a esas posibles reasignaciones presupuestales, más allá de que aseguró que serán menores a las obtenidas en la Cámara de Diputados. Cancela expresó que las prioridades serán mejorar el mantenimiento edilicio y la contratación de cargos administrativos y técnicos. Vamos por más asuntos ahora. Repasamos los titulares. El Instituto Nacional de Colonización confirmó que hubo un error en la redacción de la licitación para adjudicar 1000 hectáreas de plantaciones dentro del campo María Dolores, adquirido en Florida al inicio del periodo. En 2024, Uruguay volvió a ubicarse por encima del promedio de la región en cantidad de casos de tuberculosis, según destacó la directora técnica del Programa Nacional de Tuberculosis, Gabriela Amaya. Cerca de 400 personas se movilizaron en la ciudad argentina de Colón, cercana a Paysandú, en rechazo a la planta de hidrógeno verde y combustibles ecológicos que la compañía GIF Global proyecta instalar en tierras anduceras. La Asamblea del Sindicato de la Educación Privada aprobó el acuerdo alcanzado en el Consejo de Salarios con un convenio colectivo a 2 años que tiene un aumento real de 4% para los sueldos más sumergidos y de 2% para la siguiente franja. En la columna de ciencia, Gustavo Vila nos presenta un adelanto de los anuncios realizados por la Agencia Nacional de Investigación sobre los proyectos científicos que se realizarán en los próximos 5 años. El gobierno de Francia aseguró que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sigue sin ser aceptable y exigió modificaciones para llevar la propuesta. La justicia argentina resolvió confiscar propiedades y una suma millonaria a la expresidenta Cristina Fernández y a otros involucrados en la denominada causa Vialidad, por la cual cumple una condena de 6 años de prisión domiciliaria. Recuerden que también nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Es tiempo de adelantos desde móviles. Primer tema, situación carcelaria vista desde el afuera. Diego Martini, ¿qué tenés por ahí? Bienvenido a la edición central. Para todas y todos, así es, Sala Camacuá, donde la Asociación Familiares Presentes de Privados y Privadas de Libertad va a presentar una guía que va a permitir a familiares de quienes tienen, justamente, valga la redundancia, familiares privados de libertad, poder dar apoyo y poder dar información útil para atravesar ese proceso. Seguimos repasando móviles en el comienzo, móvil político ahora, cerca de donde estaba Diego. Otro asunto, sede del Partido Nacional, habla Álvaro Delgado, presidente del directorio. Del ministro político del gobierno como es el ministro del Interior. La afirmación, lo estoy viendo a Pablo, ¿dónde está? Perdón. La afirmación del ministro Negro realmente parece un chiste de mal gusto. Porque que el ministro del Interior, del Frente Amplio, a quien se le escapó el principal narcotraficante del Uruguay, Moravito, por la puerta de la cárcel central en pleno centro de Montevideo, con un apagado de cámaras 48 horas antes, que hasta el día de hoy estamos para saber quién es, que al mismo tiempo llevaba a hacer turismo al otro principal narcotraficante, González Valencia, que iba a tomar whisky con Moravito a la cárcel central. Que el ministro Negro, ministro del Frente Amplio, donde pasaban estas cosas, hable de que tenían el control de las cárceles, realmente parece un chiste de mal gusto. Bueno, gracias. Bien, otro adelanto, el empresario Mario Cardama, director general del astillero donde se están construyendo las patrulleras oceánicas, dijo a MBD Noticias que no conocen ninguna denuncia en su contra por parte del Estado uruguayo. El presidente de la República, Yamandu Orsi, confirmó esta mañana en Maldonado que el Estado ampliará la denuncia por presunto fraude o estafa contra el astillero español Cardama. Cuando nosotros encontramos, cuando la realidad te muestra que hay cosas que no pueden transcurrir,
o que hay cosas que no pueden avanzar así porque o hay fraude o algo similar, no tiene más remedio que denunciar, lo que no quiere decir atacar a nadie. Pues yo no tengo ninguna constancia de ninguna denuncia. No tengo constancia. La prensa en Uruguay sale todos los días a decir cosas, pero yo no tengo ninguna denuncia. Y bueno, pues si hay una denuncia, contestaré en la denuncia el día que tengan que contestar, en los juzgados o donde sea, decir. Vamos a quedarnos en este tema. Lo escuchamos recién a Orsi, que de alguna forma, bueno, respaldó la decisión del gobierno de ampliar la denuncia. Sí, dijo básicamente que no le queda más remedio. Lo que pasa es que no vamos a tener más remedio. Y si a ti te aparece un documento que un notario español te dice está falsificado, cuando nosotros encontramos, cuando la realidad te muestra que hay cosas que no pueden transcurrir o que hay cosas que no pueden avanzar así porque o hay fraude o algo similar, no tenés más remedio que denunciar, lo que no quiere decir atacar a nadie. El Estado uruguayo tiene que defenderse, el Uruguay se tiene que defender de acciones de este tipo. Acá la transparencia antes que nada, la defensa de los recursos del Uruguay antes que nada y por supuesto la defensa de nuestro mar territorial también. ¿Cree que hubo jerarcas involucrados? No, no me imagino eso. Acá lo que estamos viendo es que hubo una empresa que no se portó bien. No digo más nada que eso. Incluso conozco a las personas que estuvieron al frente de los ministerios, con quien tenemos un diálogo fluido y acá lo que me parece que pasó es que se obró de manera incorrecta para con el Estado uruguayo y eso es lo que tiene que corregirse y enderezarse para que podamos tener las patrulleras funcionando. Si las cosas están mal hechas, acá las vamos a frenar. Y así tiene que ser la actitud de todos nosotros. El presidente del BRO dijo que tal cual están planteadas las cosas, Uruguay tiene que pagarle a Cardama. Ese es el problema. El formato del contrato es una trampa. A mí me preocupa mucho la forma como se definió y hay que estar muy alertas a que estemos arriba incluso nosotros de lo que son las certificaciones. Porque como una carta de crédito se corren esos riesgos. O sea que precisamos mucha tranquilidad y mucho análisis frío, no solo en la justicia, sino también de la jurídica de la presidencia y del gobierno nacional. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Volvemos a la sede del Partido Nacional. Veíamos recién la conferencia de prensa, ahora hay entrevista. Martín Duarte la presenta. Adelante. Así es, y bueno, le agradecemos estos minutos al senador Javier García. Hace algunos minutos terminó esta agrupación nacional. Vamos a conocer un poco las características y bueno, de qué se habló también en este primer encuentro. Javier, cuéntenos un poquito qué características tiene, porque hubo presencia de legisladores, también de intendentes, alcaldes. ¿Cuál es el objetivo de esta agrupación que se instaló en la jornada de hoy? Buenas tardes, primero que nada. Esto es una instancia que la Carta Orgánica del Partido Nacional prevé, donde todos los niveles de militancia, de trabajo, de los estamentos confluyen. El director del Partido Nacional, la agrupación parlamentaria, los intendentes nacionalistas, los ediles, los alcaldes, los concejales, es decir, los directores de entes autónomos. Es una etapa de coordinación y de proyección. Hoy fue una instalación básicamente formal, en un primer encuentro, pero creo que habla de una organización que es la que partido político moderno tiene que tener, es decir, independientemente donde se lleva adelante el trabajo, hay una unidad que es la unidad partidaria. ¿Cómo viene funcionando estas dinámicas de autocrítica también del partido que bueno, han recorrido distintos departamentos? Tiene su cierre el próximo fin de semana en Maldonado y Rocha. Yo soy los que creo que ya a 8 meses de trabajo cada uno hizo su autocrítica, que ahora lo que tenemos que es mirar para adelante y esos tiempos ya están. Creo que es el momento ya de seguir, de trabajar. Van 8 meses de gobierno y la autocrítica, que todos tenemos un diagnóstico de cuáles fueron las circunstancias. ¿Cuál es el suyo? Yo lo he dicho públicamente. Creo que primero nos costó traducir la esperanza. Al uruguayo, usted, los uruguayos también, se vota por la esperanza, por lo que viene, no por lo que pasó, por muy bueno que sea lo que pasó.
porque lo que pasó ya está. Lo que se construye ahí, tuvimos una dificultad de relatar, de ver, traducir cómo era eso que venía. Y a veces yo lo digo con absoluta mirada introspectiva, no estoy mirando a nadie. Pero a veces nos inundó una falta de humildad de no tener la cercanía necesaria para escuchar a sectores de la sociedad que de repente estaban pidiendo o estaban reclamando todo tipo de caminos. Y bueno, eso lo tenemos que asumir quienes nos dedicamos al servicio público. Si algo no podemos creer o creernos, es que la verdad está encerrada en un puño o en nuestro puño. ¿Cómo ha notado la participación de los dirigentes, ¿no? ¿O ha habido algunas ausencias, por ejemplo? Bueno, yo no catalogo, cada cual tiene, yo soy más de escuchar a los militantes. Los dirigentes, circunstancias. La única actividad y circunstancia que es permanente es la de la militancia. A mí me interesa escuchar, porque yo soy más hincha de la convención del Partido Nacional, porque ahí está reflejado en los convencionales desde el primer hasta el último voto nacionalista en cualquier parte del país. Así que yo confío más en, no es que confíe más, no es el término, me gusta más escuchar a la convención del partido. García, aprovecho a consultarle hoy el gobierno, en voz de su presidente, Yamandu Orsi, decidió ampliar la denuncia a propósito de Cardama, un tema que va a estar en discusión en algunos días justamente en el Parlamento por la convocatoria y la interpelación. ¿Qué reflexión le merece esta ampliación del gobierno uruguayo? Si tiene elementos, tiene que hacerlo. Digo, no es un tema anormal o que no sea frecuente en la actividad del servicio público. Lo hacemos nosotros en el Ministerio de Defensa, lo hacen otros jerarcas. Es decir, si un jerarca encuentra alguna circunstancia, hace la denuncia y punto. No hay más misterio que eso, es lo que hay que hacer. ¿Cómo viene preparando esa instancia de interpelación? Con mucha responsabilidad, porque hay circunstancias que han pasado y que si esto se concreta, vamos a ver, ¿no? De la famosa rescisión del contrato, el país se va a quedar sin seguridad en el mar. Y la seguridad del mar es su seguridad, la de su familia, la de los televidentes. ¿Por qué? Porque hoy el narcotráfico usa el mar. En estas últimas horas tuvimos diferentes incautaciones en los últimos meses y se van a hacer poderosos o mucho más poderosos si tienen el mar libre. Entonces, que los políticos podemos discutir, está todo bien, es parte de la esencia de esto. Ahora, que esa discusión o por esa discusión dejemos que el narcotráfico nos lleve por adelante, me parece que es un error. No quiero adjudicarle a nadie esa intención y por lo tanto la interpelación es para proteger la seguridad de los uruguayos. ¿Ha mantenido contacto con Cardama? Y por último le consulto qué le parece esta polémica que también se ha generado con la visita de un colega suyo, senador del partido, al astillero, y las imágenes que también se difundieron. No entiendo por qué la transparencia y el conocimiento y la verdad tiene que ser polémico. Porque podía haber ido dirigentes del Frente Amplio, decidieron no ir. Entonces, ¿qué mejor hubiera sido que uno de cada partido hubieran ido, visto y traer las informaciones? Si usted no va, no se queje porque no va, con los que van, porque los que van lo hacen en calidad de representantes y representan a usted, los televidentes. No tener información por referencias, ir, tocar y ver. Lo mismo tenía que haber hecho el Ministerio de Defensa, que no hizo. Lo hizo con otras empresas, no lo hizo en el lugar que tenemos la mayor inversión en materia de defensa. Eso habla quizás de otro tipo de circunstancias. Le agradezco mucho estos minutos. A ti. El senador Javier García, evaluando lo que ha sido esta jornada y en particular estos temas que también se instalaron a nivel político con la ampliación de la denuncia por el tema Cardama por parte del presidente. Muchas gracias, Martín y equipo. Justamente habíamos visto antes de este móvil en vivo las palabras del presidente de la República, que habló en Maldonado en esta jornada, y el empresario Mario Cardama, director general del astillero que está construyendo las lanchas patrulleras, dijo a MBD Noticias que no le consta que el Estado uruguayo haya presentado una denuncia penal en su contra. Y también dijo Cardama que él no sabe nada al respecto digamos, la versión de un notario español contratado por el Estado uruguayo que dice que junto con la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama también había un acta falsificada, hecho que toma el gobierno uruguayo para la próxima ampliación de la denuncia. Pues yo no tengo ninguna constancia de ninguna denuncia. No tengo constancia. La prensa en Uruguay sale todos los días a decir cosas, pero yo no tengo ninguna denuncia. Y bueno, pues si hay una denuncia, contestaré en la denuncia el día que tenga que contestar, en los juzgados o donde sea. Yo ahora mismo no hago ningún comentario porque, insisto, desconozco
Desconozco ni la primera denuncia, ni la segunda denuncia, ni la tercera denuncia, no conozco ninguna. Lo único que sé de denuncias es la prensa. Y yo, como empresa, no me muevo por la prensa, me muevo por hechos. Hechos, papeles, reuniones, actas, correos, ¿entiende? Documentación real, no por denuncias. Entonces usted me habla de una denuncia de la que no conozco y por lo tanto no puedo hablar de ella. Justamente cuando usted dice documentación real, y ahí es donde está el punto central de la discrepancia que tiene el gobierno uruguayo, porque se habla de documentación fraudulenta que se presentó en su momento para asegurar la garantía. Lo de Eurocommerce, hay un acta notarial que fue fraguada y falsificada. Que usted no tiene nada para decir. Yo no sé nada de eso. Desconozco esa circunstancia, no tengo nada, insisto en que no tengo ninguna documentación, ninguna información sobre ese tema, por tanto no puedo opinar. Cardama dijo que el astillero sigue avanzando en la construcción de las patrulleras, con un importante grado de avance de la primera, para lo que ya se adquirió todo su equipamiento, incluyendo el armamento a instalar. 50, 60% de la primera en aceros, más o menos, y pedido una barbaridad. Si no toda, muchísima. Está pedido y confirmado para fechas concretas. ¿Esto incluye todo lo que tiene que ver con los armamentos que deberían llevar estas patrulleras, todo el equipamiento tecnológico también? Todo, porque una construcción hay que hacer los pedidos ya desde el principio para final. No se espera al final, se tiene que hacer ya. En la misma entrevista, Mario Cardama dijo que él no tiene ninguna obligación, o que su empresa no tiene ninguna obligación de enviarle informes al gobierno uruguayo con los avances, ¿no? Con los detalles del avance de la construcción de estas patrulleras, porque eso le corresponde a la certificadora internacional Lloyds, con la que justamente hay un contrato firmado a propósito de ello. Y también confirmó que se reunió con el diputado Gabriel Gianoli del Partido Nacional y lo autorizó a hacer imágenes en la sede del astillero en Vigo, en la ciudad de Vigo, en España, pero aclaró que no sabe si el legislador hizo cosas que no estaban autorizadas. Yo tengo contacto con Lloyds Clasificadora, que es la clasificadora que seleccionó el gobierno uruguayo para llevar la clasificación del barco. Correcto. O sea que usted en ese caso sí sigue en vínculo con esta clasificadora Lloyds, ¿o no? Obligatoriamente. Yo tengo un contrato firmado con el Lloyds de registro of shipping internacional para que clasifique el barco. Lógicamente, claro que lo tengo, un contrato. No tengo que mandar ningún informe al gobierno uruguayo. Yo lo que tengo es que cumplir con lo que me ha mandado el Lloyds de clasificar para llegar el momento de la entrega del barco, el barco tenga los certificados de clase de Lloyds. El problema de todo esto es que la prensa uruguaya en general, y no es culpa de ella porque no tiene que saber, está manejando información que sesgada de cuáles son los procesos y los funcionamientos de las cosas. Y ese es el problema de todo esto. Está manejando información y haciendo afirmaciones sobre Lloyds, lo que hace Lloyds dejar sin saber realmente cuál es la función de Lloyds. Cardama se refirió también a la polémica generada por la visita al astillero del diputado Gabriel Gianoli del Partido Nacional y las imágenes que difundió. Yo le autoricé lo que le autoricé. Si él hizo algo no autorizado, pues en su momento se demostrará si procede. Yo le autoricé lo que le autoricé. Yo le enseñé el astillero y le autoricé a ciertas cosas que podía autorizar. Si después además hizo cosas no autorizables, bueno, pues no soy responsable, o lo soy porque hizo a mis espaldas, pero no ratifico ni digo nada. El empresario negó conocer al notario Luis Calabuch de Leiva, quien denunció que su firma fue falsificada en una constancia de la garantía otorgada por Eurocommerce. No tengo nada que declarar sobre ese tema porque ni lo conozco ni sé nada de él. Porque Calabuch de Leiva dice que su firma fue falsificada en un acta que se incorporó. No tengo ni idea. No tengo ni idea de ese tema. Ajá. No sé nada. Yo no tengo nada que ver con eso. No. Ni idea. ¿Usted no lo conoce a Calabuch? Nada, en absoluto. Bien. En absoluto, ni lo vi nunca, ni jamás hablé con él, ni sé nada de él. Ahora, otro asunto que vincula a Uruguay con otro país, porque el canciller Mario Lubetkin y su par argentino Pablo Quirno se reunieron este martes en Buenos Aires y, entre otros temas, abordaron la discusión sobre los impactos
de la planta de e-combustibles que HIF Global proyecta en Paysandú. El intendente de la ciudad argentina de Colón, cercana a Paysandú, pidió la relocalización de la planta de e-combustibles de esta firma HIF Global, que se propone desarrollar en suelo sanducero, siguiendo el pedido, la solicitud de 30 organizaciones. El intendente José Luis Walser fue entrevistado en Radio Mundo de Montevideo, donde reivindicó las preocupaciones expresadas por las cientos de personas que el domingo pasado conformaron una caravana y se movilizaron desde la ciudad de Colón, ubicada en la provincia de Entre Ríos, hasta la cabecera argentina del puente binacional General Artigas, donde se leyó una proclama respaldada por unas 30 organizaciones. Este miércoles se mostró abierto al diálogo con las autoridades uruguayas, pero expresó que es necesario que la planta que HIF Global tiene previsto desarrollar en territorio uruguayo a 3,5 kilómetros del río Uruguay se relocalice unos 10 kilómetros más hacia el interior del territorio de Paysandú. Expresó inquietudes respecto al impacto que esta industria podría generar en el aire, en el río e incluso en la actividad turística que se desarrolla del lado argentino, ya que el proyecto incluye chimeneas de 80 metros de altura. Si bien aseguró que no hay datos concretos acerca de esos eventuales impactos, responsabilizó por ello a la empresa, ya que aseguró que no recibió respuesta de la firma tras solicitar esa información por escrito e incluso durante talleres dictados en Uruguay en los que estuvo representada la Municipalidad de Colón. Walser se mostró abierto al diálogo y alineado con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Frigerio, originalmente elegido a través de Juntos por el Cambio, en los últimos tiempos se aproximó al presidente Javier Milei, con cuyo partido hizo alianzas a nivel provincial. El gobernador viene expresando preocupación por este tema y, según el canciller argentino, en las próximas semanas será integrado a la delegación del país vecino cuando se produzca una visita a Montevideo para reunirse con Lubetkin. La solución va por ahí, ¿no? Va por una vía diplomática de Cancillería y el presidente. Y como nosotros tuvimos cambio de canciller, se demoró un poco, pero felizmente ayer tuvieron esta reunión, me la comunicó el gobernador y bueno, el pedido es que esa reunión se pueda concretar y que nos puedan escuchar. Otro asunto, el Instituto Nacional de Colonización confirmó que hubo un error en la redacción de la licitación para adjudicar 1.000 hectáreas de plantaciones dentro del campo María Dolores, adquirido en Florida al inicio del periodo y que generó diversas críticas. El llamado se declaró desierto y no darán los tiempos para plantar cultivos de verano, informó el presidente de Colonización, Henry Rodríguez. La información sobre el error en la licitación para plantar 1.000 hectáreas en el predio de Florida surgió de la comparecencia del Ministerio de Ganadería a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto y ante una consulta del senador colorado Pedro Bordaberry. El error en cuestión, según surge de la versión taquigráfica, fue que en lugar de adjudicarse la licitación a quien pague más al instituto por esas 1.000 hectáreas, se redactó que sería adjudicado a quien pague menos. Bordaberry consideró este error como gravísimo y estimó que de haberse entregado las tierras, lo que no ocurrió, se hubieran perdido alrededor de $1 millón. El titular de Colonización consideró correcto el planteo de Bordaberry y explicó que como el pliego estaba mal, había que hacer la licitación nuevamente y los tiempos no daban para hacer una licitación de cultivo de verano. Ante esto se resolvió declarar desierta la licitación y ahora pensar en un nuevo llamado para cultivo de invierno. A su vez, Rodríguez aclaró respecto a María Dolores que la siembra de estas 1.000 hectáreas no tienen nada que ver con el campo de forraje, sino que son una parte del área donde van a estar instalados los nuevos tambos y se hace una adecuación, primero agrícola, para luego hacer la instalación de pastura. La compra de la estancia María Dolores en Florida por $32,5 millones provocó durante semanas intensos debates entre el gobierno y la oposición, además de ser motivo de la primera interpelación en este periodo al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. El presidente de Colonización informó en el Parlamento que en la estancia de Florida ya hay más de 1.100 hectáreas sembradas para el banco de forraje. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y hablamos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur a medida que avanzan los días y estaría dándose un plazo para que se defina esta situación como se pretende, por lo menos mientras siga ejerciendo la presidencia pro tempore del bloque regional Lula da Silva y se llegue a un acuerdo. Los 27 países de la Unión Europea deben esperar todavía la ratificación de cada uno de los países sobre este acuerdo y han dado una fecha a la Comisión de límite que es el 20 de diciembre. Pero Francia no está dispuesta a votar
este acuerdo tal como está planteado. Y hay dos puntos que ha marcado especialmente para hacerlo. Uno tiene que ver con una salvaguardia que se ha aprobado para evitar que se desestabilice el mercado europeo a raíz de la entrada de productos del Mercosur, y otro que ya se había marcado muchas veces tiene que ver con lo fitosanitario y las normas ambientales que se le exigen a los países europeos, que según Francia también se le deben exigir a los países del Mercosur. Todo esto, como decíamos, a pocos días de que se defina esta situación tal cual está planteada por lo menos en este momento, y que sigue teniendo a Francia como uno de los principales países en oponerse tal cual están las cosas. El gobierno francés aseguró este miércoles que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur sigue sin ser aceptable en su estado actual y negó fluctuaciones en su postura a la espera de que se atiendan sus reclamos para aceptarlo. No hay confusión en la posición de Francia, recalcó la portavoz del Ejecutivo, Maud Breton, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros, e hizo hincapié concretamente en dos puntos que hacen que el proyecto de acuerdo, que fue validado por la Comisión Europea en septiembre y que debe recibir el aval de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, sigue sin ser aceptable. El primero se refiere a la cláusula de salvaguardia para proteger a los productores europeos de toda desestabilización del mercado, sobre la que París celebró que el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea la haya adoptado esta misma mañana, aunque matizó que Francia desea asegurarse de que este mecanismo sea fácilmente activable. Respecto a las cláusulas espejo para que los bienes exportados desde el Mercosur tengan que cumplir con las mismas normas sanitarias y medioambientales que los productores europeos, el gobierno galo considera los avances hasta la fecha insuficientes y pide a la Comisión Europea presentar propuestas a la mayor brevedad, explicó la funcionaria. También mencionó en particular la insatisfacción de su país sobre los mecanismos de control y verificación, tanto a nivel de la llegada al territorio europeo y a nivel de los puertos, como de los países exportadores. Antes de meternos en la situación judicial de Cristina Fernández y el caso Vialidad, hay que decir que hoy debió comparecer ante la justicia argentina el titular de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españuolo, que está acusado de recibir coimas justamente en una de las instituciones más sensibles que tiene en este momento la sociedad argentina vinculada a la discapacidad y que ha sufrido recortes importantes. Recordemos que esto fue un escándalo que estalló justamente en medio de esos recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei cuando se destapó esta situación de corrupción que incluso podría incluir a la propia hermana y secretaria de la presidencia, Karina Milei. Pero ahora nos vamos al caso de Cristina Fernández, quien, dicho sea de paso, fue amenazada por la justicia de quitarle la prisión domiciliaria a raíz de una reunión que mantuvo hace unos días con un grupo de economistas en su apartamento del barrio de Constitución, en lo que se entiende fue una violación de las restricciones impuestas por la justicia. Todo esto cuando en las últimas horas se conoció que precisamente la justicia le va a confiscar propiedades y dinero que llegan casi a los 500 millones de dólares a Cristina Fernández y a sus hijos en el caso Vialidad, que es un caso que está vinculado a las concesiones irregulares que se habrían dado en la provincia de Santa Cruz. En total son 20 propiedades que perderá la familia Kirchner Fernández, un inmueble inscripto a nombre de la exmandataria, así como 19 propiedades heredadas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El fallo también dispuso el decomiso de varios bienes muebles e inmuebles vinculados a otros acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, quienes fueron también condenados en la causa. La decisión judicial ordenó además la inscripción de la sentencia en los registros de la propiedad correspondientes con el fin de inmovilizar los bienes hasta que la condena quede firme, y el tribunal justificó las medidas al considerar que los fondos y activos alcanzados por el decomiso constituyen el provecho del delito y que su recuperación resulta necesaria para reparar el perjuicio ocasionado al Estado. La causa Vialidad llegó al juicio oral en 2019 y derivó en diciembre del 2022 en la condena de Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que fue confirmada el pasado 17 de junio por la Corte Suprema de Argentina. Cristina Fernández cumple actualmente prisión domiciliaria en su vivienda del barrio porteño de Constitución y permanece inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos. Segundo bloque en la edición central de MBD Noticias. Transcurre, Nati, este miércoles un paro de 24 horas de la enseñanza privada, o que afecta a la enseñanza privada, porque justamente
fue determinado como medida para poder organizar una asamblea por el SINTEP, que es el sindicato de ese sector de la educación. El colectivo analizó la aprobación del acuerdo alcanzado en el Consejo de Salarios con un convenio colectivo a 2 años que tiene un aumento real de 4% para los sueldos más sumergidos y de 2% para la siguiente franja. Estamos en las postrimerías, estamos para cerrar, pero lamentablemente a último momento surgió un planteo del sector empresarial que complica la posibilidad de cerrar inmediatamente la negociación colectiva y tiene que ver con una partida salarial muy sentida en este sector de actividad, que es el pago de un concepto salarial que se llama antigüedad para las trabajadoras y los trabajadores de los sectores que están con la población más vulnerable, los centros CAIF, por ejemplo. Entonces, nos parece que es de una enorme injusticia que una vez que hay un avance significativo que logramos con el directorio de INAU para que se empiece un proceso de pago de este concepto salarial, el sector empresarial nos coloque alguna traba que estaría alejando esta posibilidad en lo inmediato. Por eso queda en manos de la dirección la implementación de un paro 48 horas si el sector empresarial persiste en no aprobar el pago de este concepto salarial para los trabajadores de CAIF. Se habla de la posibilidad de un paro de 48 horas si no se llegan a tener los reclamos a través del Consejo de Salarios. ¿Esto es así si no se consigue el 100% o si no se consiguen algunas cuestiones particulares? No, particularmente, nosotros estamos conformes con la negociación colectiva, porque a través de la negociación colectiva, perdonen la extensión, un minuto nada más, conseguimos cosas tan importantes como que una trabajadora embarazada en el periodo de lactancia no pueda ser despedida. Conseguimos cosas importantísimas como que el trabajador varón tenga el día pago para ir a hacerse el análisis de próstata, cosa que en Uruguay todavía no es ley. Este sindicato ya lo consiguió. Eso es bueno para el trabajador, para la familia, para las instituciones. Cada vez que se mejoran derechos laborales, mejora la sociedad en su conjunto. Ahora, por lo tanto, lo que estamos planteando, esta medida de paro 48 horas, es si hay una intransigencia en relación a resolver una discriminación salarial que vienen sufriendo las trabajadoras de los CAIF, que son las que trabajan con la población más vulnerable. Por lo tanto, si ahí no hay intransigencia, no hay paro. Y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR, se movilizó esta mañana frente al Parlamento en reclamo de más recursos para la UDELAR ante las últimas etapas de discusión del proyecto de ley de presupuesto que se está desarrollando en el Senado. Paul Schiera es el secretario general y dijo esperar que haya un aumento de 1% con respecto a lo que establece o establecía originalmente el texto enviado por el Poder Ejecutivo, como de hecho, según dijo, ya pasó durante la discusión en la Cámara de Representantes. Ha sido muy escasa el presupuesto a la universidad, del 52% de incremento que se pidió la universidad para seguir sosteniéndola, se le ha dado un 1,8 al principio y con lo que se dio un diputado llega apenas a un 2,8. Hay rubros que siguen siendo cero, como por ejemplo edificios, situaciones edilicias sigue siendo cero, cargos para funcionarios TAS, o sea, funcionarios no administrativos y de servicios sigue siendo cero, hubieron una reivindicación de 100 millones para docentes, pero no para TAS, y bueno, y salario también, seguimos insistiendo en eso, que el incremento ha sido un 0,6, lo que vemos que es sumamente poco para... Bueno, hemos hecho una ronda, tanto la intergremial como con la comisión ad hoc de la universidad, con el rector, hemos hecho algunas reuniones con algunas bancadas, todos demuestran interés, mismo cuando estuvimos en diputado y ahora en Senado, todos demuestran interés que sí, todos reconocen que es sumamente escaso el presupuesto hacia la educación pública y más hacia la universidad, que sigue siendo castigada la universidad pública. Tenemos esperanza de que sí, teníamos esperanza de que hubiera un complemento del Poder Ejecutivo, que era hasta el día 16 que podía haber, no lo hubo, ya nos dijeron de frente y mano en algunas reuniones, inclusive con Sánchez, en Secretaría de Presidencia, nos dijeron que no y así fue. Ahora lo que esperamos es que haya una redistribución en Senado, que sea mínimo aunque sea, o alcanzar, nosotros esperamos y sinceramente esperamos que sea aunque sea lo que hubo en diputados. A propósito de este tema, la senadora Frente Amplista Constanza Moreira dijo que ya ha habido acuerdos, ya se alcanzaron, dijo, acuerdos en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado para que haya reasignaciones presupuestales en favor de la Universidad de la República y de la Fiscalía General de la Nación. Señaló que es preocupante la diferencia salarial que existe entre docentes de los grados 1 y 2 de la UDELAR con respecto a sus colegas de la UTEC. Estamos haciendo algunas modificaciones normativas y
algunas reasignaciones en educación, en fiscalía y en universidad claramente. Así que lo que se trata ahora es determinar en conjunto con la universidad cuáles son las prioridades para una reasignación que será siempre ajustada, pero habrá alguna reasignación y allí hay varias cosas planteadas, desde la mejora en el número de funcionarios, que está estancado desde hace 10 años, problemas edilicios, especialmente en el interior del país, y edificios y casas que precisan refacción. El tema de los grado 1, grado 2, que sigue siendo el gran tema de la universidad. Un 70% de los docentes de la universidad son grado 1, grado 2, que ganan 20 horas con unos salarios realmente muy por debajo de los que tienen funcionarios equivalentes en la UTEC. Allí hay una demanda también de que no puede haber diferencias salariales a igual trabajo, como decimos las feministas, entre dos universidades públicas y dos universidades del Estado. Así que eso hay que corregirlo. Bueno, termino, son funcionarios, grado 1, grado 2, becas también y cuestiones edilicias, cuestiones de infraestructura. Y el diputado colorado Felipe Schipani dijo que la posible reasignación de recursos para la educación no va a cambiar lo que definió como un recorte presupuestal en todas las ramas de la enseñanza. Y dijo también que en el Senado se está evaluando reasignar 300 millones de pesos a organismos educativos y a la Fiscalía. Tengamos presente que todo el presupuesto nacional son 25.000 millones de dólares. Esto es una gota en el océano y no va a cambiar en nada lo que es el fenomenal recorte a la educación pública de este presupuesto. Nosotros lo hemos explicitado en la comisión, tanto ayer con ANEP como hoy con UDELAR. Hay un deterioro del presupuesto educativo que pasa de una inversión del 4,8 del PBI, que es lo que actualmente se está invirtiendo, a una inversión del 4,2 del PBI en el año 2029. O sea que hay un recorte de medio punto del Producto Bruto Interno, que es más o menos unos 400 millones de dólares menos que se va a asignar a la educación pública, y particularmente hay un declive del presupuesto de la Universidad de la República. Lo explicitaba recién el rector. Pasamos de una inversión de 0,8 del PBI, que es lo que se invierte actualmente, a una inversión en el año 2029 del 0,73. Por tanto, lo que se pueda reasignar no va a modificar en absoluto lo que es el presupuesto de la educación en general y de la universidad en particular, que reclama más presupuesto para la descentralización, para seguir ofreciendo nuevas carreras en el interior del país, para la dedicación docente, para las becas. Contamos que el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, manifestó optimismo en torno a posibles reasignaciones presupuestales que están justamente, como venimos desarrollándolo a estudio en el Senado, más allá de que aseguró que serán menores que las obtenidas en la Cámara de Representantes. Y además, consultado sobre las prioridades que se dará en caso de que se asignen estos posibles incrementos, serían en el mantenimiento edilicio y la contratación de cargos administrativos y técnicos. Todos los partidos políticos, en particular el partido de gobierno, ha dicho que está pensando en una reasignación de fondos y que van a hacer el mayor esfuerzo para que la universidad esté contemplada en esa reasignación. Se habla de unos 300 millones de pesos aproximadamente en reasignaciones. ¿Esa es la información que manejan ustedes? A nosotros no nos han dado un número específico del monto total a reasignar. Sabemos que, bueno, probablemente sea un monto menor que las reasignaciones de diputados, digamos, pero no tenemos un número concreto. ¿Se les consultó en qué áreas podría ser prioritaria esa reasignación? ¿A dónde podrían ser destinadas? Sí, eso fue una consulta que surgió en forma recurrente. Hoy tenemos algunos rubros que estaban quedando en cero de las etapas anteriores. Uno es la generación de cargos de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. La universidad ha crecido mucho, pero la cantidad de funcionarios es constante. Eso quiere decir que cada persona está teniendo que atender mucha más tarea. El que limpia el doble, el que atiende estudiantes atiende el doble. Necesitamos efectivamente más cargos.
Otro tema tiene que ver con la parte edilicia, ¿verdad? No solo edificios nuevos, sino sobre todo mantenimiento de los existentes. La universidad tiene muchos edificios patrimoniales, por ejemplo el de la Facultad de Medicina, que está con goteras en la biblioteca, con goteras en el salón de actos. No es el único, ¿verdad? Hay varios edificios que son históricos, a veces tienen más de 100 años, y los fondos que tenemos de mantenimiento han quedado constantes en el tiempo, con la inflación se han depreciado, y tenemos dificultades para tener en condiciones los edificios nuestros. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y ahora vamos a dar paso a Martín Duarte, que ayer, con una noticia que dio sobre el carnaval y la publicidad por parte de una empresa, generó bastante polémica y siguen las repercusiones, Martín. Sí, además de algunas repercusiones vinculadas a comentarios del sistema político que se están expresando en redes. Este tema nos parecía interesante también continuarlo desde una mirada académica con alguien que conoce mucho el carnaval, ha historiado mucho de esta fiesta popular y sobre todo este límite que nos propone el tema de la libertad de expresión, ¿no? A propósito, les reiteramos brevemente para quienes no hayan visto el informe de ayer, que bueno, la empresa Centenario, que ha auspiciado ya algunos conjuntos carnavaleros, este año está exigiendo de alguna forma o condicionando ese auspicio a algunos aspectos vinculados al libreto, particularmente el conflicto en Gaza, que no se ha mencionado por parte del conjunto. Vamos a tener una mirada a este tema con la historiadora Milita Alfaro. Gracias, Milita, por recibirnos como siempre. Bueno, ¿y qué te ha generado esta situación y en particular, bueno, esto que veníamos comentando fuera del aire? Bueno, tema polémico, preocupante también, digo, al margen de la postura que uno pueda tener sobre, es decir, los acontecimientos, digamos, sobre los horrores, esto corre por cuenta mía, pero bueno, los horrores cometidos por el gobierno de Israel en Gaza, al margen también del derecho que toda empresa tiene en materia de marketing y de promoción de sus productos, esto está absolutamente fuera de discusión, más allá de lo cual, a pesar de ese derecho, a mí me parece lamentable, preocupante, que se intente manipular el discurso público y restringir la libertad artística a través de la presión económica. Es decir, algo que además me parece especialmente chocante por el contexto en el que se da. El carnaval montevideano tiene una larga tradición de sátira, de crítica política, de comentarios de actualidad, y entonces, bueno, es decir, cualquier forma de restringir o de poner límites, es decir, a esa libertad, bueno, me parece que es de alguna manera intentar, desnaturalizar el género y de alguna manera vulnerar el espacio que el carnaval siempre ha ocupado como espacio crítico, ¿verdad? Es decir, lo tiene hoy, lo tuvo desde siempre. Y entonces, a pesar de que en algún punto no puede considerarlo un tema, si se quiere, menor, de todas maneras a mí me parece que actitudes como estas de alguna forma terminan degradando la convivencia democrática, ¿verdad? Es decir, porque atentan contra la pluralidad de voces, atentan contra el pluralismo, es decir, acentúan la asimetría de poderes y me parece que además colocan a los artistas en una postura moralmente muy tremenda, odiosa, ¿verdad? Es decir, esto de aceptar dinero a cambio de silencio ante determinados temas que puedan resultar incómodos para sus eventuales promocionantes, sponsors, es decir, y entonces, bueno, me parece que que es necesario dar esta discusión, porque de otra manera, bueno, como que nos acostumbramos a ciertas injerencias, ¿verdad? No digo que antes no se dieran, pero que ahora se proclaman, digo, de una manera abierta y con total desparpajo, y que creo que no está bueno. No sé si tendrá algún tipo de efecto, pero creo que está bueno denunciarlas e intentar ponerle freno, por lo menos tomar conciencia de ellas, ¿verdad?
Acá se puso esa frontera de... Y por eso es interesante también analizar dónde está la frontera de la libertad de expresión, ¿no? Porque han habido expresiones de distintos ámbitos, algunos amparándose en el derecho que tiene la empresa de publicitar donde quiera, que creo que ahí no está el cuestionamiento, sino en el hecho del condicionamiento. Creo que ahí es donde puede existir distintas visiones, pero donde debe estar el foco de la discusión, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que cualquier buena práctica de promoción cultural tiene una regla de oro absolutamente inviolable. La primer premisa es saber que no debe intervenir en los contenidos y que las decisiones artísticas tienen necesariamente que estar a cargo de los creadores, ¿verdad? Es decir, cualquier tipo de promoción cultural que tan importante es para nuestra cultura popular, creo que pasa fundamentalmente por el respeto a eso, que me parece que es una premisa absolutamente imprescindible, ¿verdad? Y que cualquier promotor responsable debe tenerla como regla de oro, ¿verdad? Brevemente, y para cerrar, Milita, ¿esto se puede comparar con algún otro episodio? ¿Hay antecedentes de este tipo que podamos hacer vinculado a lo que es la fiesta popular? Históricamente, no sé, recordaba, no sé, un episodio allá por los años 40 o 50 de un boicot que se generó a partir justamente, es decir, de un conflicto local, en este caso, es decir, de un conflicto sindical, creo que era con las fábricas nacionales de cerveza y la venta de cerveza, sí o no, y un boicot a partir de eso. Es decir, que a lo mejor puede ser un mínimo antecedente de todo esto. Y después, claro, uno dice, bueno, censura, y lo primero que surge, lo primero que uno evoca es la dictadura. Yo creo que es una cosa de una naturaleza completamente distinta. Digo, si hablamos de la dictadura, ahí tenemos la censura pura y dura que aplica un régimen dictatorial que persigue, que encarcela, que prohíbe. Es decir, esta es una censura, uno podría decir, una censura blanda, una censura indirecta, pero censura al fin, porque en última instancia, es decir, opera, tiene los mismos efectos tan devastadores como la otra, que es la de limitar justamente la libertad creativa, ¿verdad? Y entonces eso me parece que está bueno señalarlo, tenerlo presente, debatirlo con todas las aristas polémicas que, como decíamos antes, tiene el tema. Milita, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. La mirada de la historiadora Milita Alfaro a propósito de este tema que compartíamos en la jornada de ayer y que seguramente seguirá generando opinión. Gracias, Martín. Ahora vamos al contacto con Diego Martini, que tiene novedades vinculadas a las personas privadas de libertad y sus familias. Adelante, Diego. Sí, así es como informábamos más temprano, compañeras y compañeros, se presentó justamente esta guía realizada por la Asociación Familiares Presentes, justo también con diversas autoridades y con el INR para poder dar una guía a familiares de privados de libertad. También habló Ana Juanche, la directora del INR, por primera vez después del atentado que sufrió la sede con amenaza directa. Ana Juanche se limitó a dar expresiones, lo que dijo fue que agradecía el apoyo que se le estaba dando y además lo otro que hizo fue limitarse a hablar porque está en plenas investigaciones. Obviamente dijo que esto le afectó, pero justamente que le sorprendió y agradeció mucho el apoyo político. Escuchamos y estamos con Carolina Doglio, a propósito de este programa. Bueno, ¿qué expectativas tienen y cómo fue? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que estamos muy contentas y emocionadas porque esta guía es producto de mucho trabajo. Es algo que soñamos cuando recién se empezó a gestar, lo empezaron a soñar las primeras compañeras que llegaron a nuclear la organización y después vinimos a sumar nosotras y estamos contentas porque esta guía entendemos que va a tener alcance, que lo que va a hacer es además de denunciar un problema, ¿no? y visibilizar, seguir visibilizando la dimensión familiar en esto de comprender que no solamente las personas detenidas transitan por el sistema penitenciario, sino que también los familiares lo hacemos y lo hacíamos sin información, sin orientación, entonces ahora consideramos que va a haber información oportuna y precisa, o por lo menos esta es la intención de la guía. Obviamente que pueden ir surgiendo cambios, la guía está en movimiento porque se va a seguir alimentando, pero tenemos esas expectativas de poder como aliviar de alguna manera
este tránsito que es tan doloroso y angustiante por la falta de información y bueno, que ahora está en esta guía y que creemos que sea posible que cualquier persona pueda acceder con un celular, la pueden encontrar. Está disponible. Está disponible, Familias Presentes, /guía, ahí pueden entrar a ver la guía. La guía va a estar dentro de la página web de la organización, pero estamos todavía en proceso. La idea es que esta semana quede cerrada, no pudimos llegar con los tiempos, pero igual de todas maneras queríamos presentar la guía como lo teníamos previsto, porque bueno, entendemos que es importante y que no solamente esta guía para el acompañamiento va a ser una guía que es pensada por familiares y destinada a familiares que acompañamos los presos de encarcelamiento, pero a su vez va a ser una guía que va a servir también para los equipos que están trabajando también con familias y que muchas veces necesitan orientar, creemos que también va a ser de utilidad. Entonces, bueno, esa es como la expectativa de poder seguir mejorando y actualizando la guía, porque esto no termina acá. ¿Cuáles son los aspectos que más le solicitan o ayudas en las que más solicitan familiares? Y bueno, en realidad hay muchas diversas solicitudes que llegan. Nosotros tenemos un celular donde recibimos mensajes de familiares que bueno, muchas veces se enfrentan a esto, no saber qué hacer, y tratamos de orientar. En algunas situaciones cuando podemos acompañamos, porque también es algo que se hace, es un acompañamiento entre pares y bueno, los recursos son finitos, esto se hace a pulmón, entonces a veces es complejo poder responder todo y a veces el teléfono realmente explota porque bueno, como el sistema penitenciario propiamente, no sabemos cuántas familiares hay alrededor de las casi 17.000 personas que tenemos detenidas actualmente. Pero bueno, llegan solicitudes de todo tipo, desde bueno, cómo ir a la unidad, dónde queda, qué puedo llevar, cómo armar un paquete, hasta a veces llegan solicitudes de salud, a dónde puedo ir, si mi familiar está enfermo, si fue trasladado a un centro de salud y está internado, o sea, entonces como poder saber qué hacer o por lo menos orienta la guía, ¿no? Entonces frente a esta situación yo puedo llamar o dirigirme a tal lugar, hablar con tal persona. Tiene que ver con eso y con la importancia también, con reconocernos como sujetos de derecho y también reconocer la importancia que tiene el acompañar los procesos de encarcelamiento porque somos parte y porque también las familias somos quienes sostenemos la cárcel. Gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes. Volvemos a estudios entonces con esta información, recordando que la directora del INR, Ana Juanche, prefirió no dar explicaciones por el momento que había vivido justamente por esta amenaza. Dijo que es la primera vez que recibe un tipo de amenaza. Recordemos que ella ya trabajaba en la órbita del Ministerio del Interior, del INR, pero valoró el apoyo que ha recibido en los últimos días. Las autoridades de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación han anunciado en las últimas horas el desarrollo de una serie de nuevos instrumentos vinculados al desarrollo científico en nuestro país. Y ese contenido en exclusividad lo tendremos en la pantalla de TV Ciudad esta noche en Sobre Ciencia y a modo de adelanto vendrá en la columna científica que, como todos los miércoles, desarrolla Gustavo Vila aquí en nuestro noticiero. ¿Cómo andás, Gustavo? Sí, Martín, ¿andás bien? ¿Todo en orden? Bueno, bien. La verdad que contentos por haber tenido la posibilidad de lo que vamos a compartir esta noche. Grabamos hoy a la tarde la nota que vamos a ver con el presidente de ANI, Álvaro Brunini, y el director David González, donde se anticipan algunas cosas que se van a poner en marcha muy pronto, antes incluso de que termine el año, o sea, no dependen de la aprobación de la ley de presupuesto que está saliendo en el Parlamento, sino que ya es un instrumento que está listo y si querés, para no hacer spoiler, compartimos un pedacito de lo que vamos a ver en la entrevista, después te doy algún dato más. Muy bien, vamos a verlo y a escucharlo. El 1 de diciembre vamos a estar lanzando lo que es un llamado a proyectos de investigación a largo plazo, esto es a 5 años, todavía nos falta como otros países que van a 10, pero creemos que es un paso importante de lo que son el financiamiento de proyectos de investigación actuales a 2 y 3 años. Te iba a decir, no hemos tenido, hasta donde yo tengo memoria, en Uruguay, herramientas de financiamiento que superen este plazo, 2, 3 años. Hablar de un proyecto de 5 años, cuando sabemos que la ciencia en general lleva mucho más tiempo que eso, es darle seguridades a los investigadores e investigadoras que hasta ahora no tenían. No, tal cual. De hecho, es un largo anhelo, un largo reclamo de la comunidad de investigadores tener investigación a más largo plazo. No solamente porque implica más dinero, sino también porque da tiempo para que las cosas maduren, da tiempo para explorar un camino que no funciona y después tomar otro. Hablaste de más dinero, ¿está definido cuánto va a ser? Hoy por hoy,
puedo estar errando, pero un fondo, un Clemente Estable, un Bá Ferreira, un María Viñas están en unos $40.000 aproximadamente. Sí, más o menos en esa cifra, sí. 40.000, 50.000 dólares. Ahí está. ¿Y acá ahora? Estamos hablando de $200.000, pero también va a incluir becas de doctorado y postdoctorado, o sea que va a ser aún mayor el monto y creemos que es necesario, digamos, fomentar más lo que son las becas de postdoctorado. También es un reclamo que tenemos de la academia y también es una etapa, digamos, en la carrera de investigación que queremos fortalecer. Hubo más anuncios que ya tendremos, pero antes vamos a complementar lo que recién las dos autoridades desarrollaron, Gustavo. Así es, mira, por un lado, repasar. Hasta hoy, los fondos que da ANI para la investigación cubren proyectos de 2 años y, como decíamos, si bien son en pesos, más o menos andan una cifra que no supera los $50.000. Acá van a dar 30, se van a apalancar 30 proyectos de investigación a 5 años de duración con $200.000 para el proyecto y además, por arriba de ese monto, las becas para doctorado y postdoctorado. O sea que es una herramienta inédita, son bastante más de $6 millones que se van a invertir en este llamado y que se abre. El 1 de diciembre se va a presentar y ya tiene nombre. Se llama Fondo Ida Holz. Y lo interesante es que están reconociendo a una persona en vida. Sí, una científica prestigiosa. Totalmente destacada y que va a poder recibir este homenaje en vida, lo cual es maravilloso. Pero la nota fue más larga, hay unos cuantos temas más, incluso hablamos bastante de la inversión privada, de cómo hacer para que se sume a todo esto, pero aparecieron otras intenciones de ANI para el próximo periodo y si querés las vemos porque tienen que ver con el interior del país y algunos otros colectivos más. Vamos con eso. Dale. Hoy una de las preocupaciones que tenemos a nivel de la agencia es llegar más al interior, o sea, y acompañar lo que ha sido el desarrollo de la UTEC, el desarrollo de la Universidad de la República, de centralización, también el desarrollo de sistemas de innovación en los diferentes territorios. Entonces, también estamos rediscutiendo algunas herramientas para poder apoyar al desarrollo de la ciencia en el interior. Ahí obviamente hay que hacer un balance o hay, entre comillas, cierta contradicción entre, por un lado, nosotros hacemos llamados donde ranqueamos la calidad de los proyectos, independientemente de dónde sea, claro, con la necesidad de quizás dar un empujón a grupos de investigación en el interior que están más atrás, pero que quizás con un apoyo puedan dar varios pasos adelante. Claro. 2026 vamos a un año muy importante para la ciencia y tecnología, o sea, obviamente tendremos toda la discusión del plan estratégico de ciencia y tecnología que tenemos que, obviamente, que actualizar y eso creo que va a permitir no solamente tener el documento, sino lo rico de todo el proceso de discusión en fondo sobre el sistema de becas, Sistema Nacional de Investigadores, o sea, también vamos a estar igualando las becas de la UDELAR con respecto al monto de las becas ANI, que es menor, ir a un sistema general de becas, o sea, creo que va a ser un año bastante intenso en la discusión. Más detalles sobre estas políticas, sobre estos anuncios, líneas de acción para este gobierno en materia científica, de investigación e innovación, esta noche en Sobre Ciencia. Exactamente, a las 10 de la noche y bueno, con las repeticiones después de jueves y sábado, pero hoy a las 22 acá en esta pantalla con la entrevista completa y otros contenidos que están muy, pero muy interesantes. Muchas gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Nos vemos el miércoles que viene, la última del año para nosotros. La última, así bueno. Así que hacemos el cierre ahí. Estarás por aquí entonces. Sí, señor. Hasta ese miércoles. Ahora sigue Natalia en la edición central de MBD Noticias. Sí, Martín, y con la agenda de salud, en 2024 Uruguay volvió a ubicarse por encima del promedio en la región en la cantidad de casos de tuberculosis, según destacó la directora técnica del Programa Nacional de Tuberculosis, Gabriela Amaya. Dijo que el 60% de las personas afectadas tiene entre 15 y 54 años y destacó la importancia de avanzar en el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos oportunos. La tuberculosis sí viene en aumento en la región y en el mundo, lamentablemente, y Uruguay no escapa a esta realidad. Nuestros datos, nuestra tasa de incidencia está por encima de la media de la región de las Américas. Recientemente, hace 2 días, fue publicado el informe mundial de la tuberculosis, en donde se reporta precisamente la situación del año 2024 y volvemos a localizarnos por encima del promedio. Esto significa que tenemos mucho por hacer. Hay que avanzar en el diagnóstico. Hoy se va a discutir nuevas técnicas diagnósticas recomendadas, que si bien la tenemos en el país, tenemos que expandir el uso de estas técnicas de biología molecular para llegar a un diagnóstico más temprano.
Lo otro que tenemos es una morbilidad y una mortalidad elevada también para la situación de la región de las Américas, y esto tiene que ver directamente con el diagnóstico precoz. ¿Y cómo vamos a lograr ese diagnóstico precoz? Accediendo a técnicas mejores, que son las de biología molecular, que en el país están, pero que tenemos que expandir. Y además acceder a un tratamiento que sea oportuno. Esto logra la curación de la enfermedad, y en nuestro país todavía tenemos muchos pacientes que ahora se les llaman perdidas en el seguimiento, lo que antes decíamos abandono de tratamiento, y eso implica que esas personas continúen enfermos, continúen transmitiendo la enfermedad al resto de la población y no logramos contenerla. La franja más afectada son los jóvenes, entre 15 y 54 años son el 60% de los casos de tuberculosis en el país, y esto se está replicando en otros países. También la enfermedad está en edades más precoces, niños, adolescentes, adultos jóvenes, y eso implica que está circulando la bacteria en la comunidad. Bien, retomamos el capítulo internacional para hablar de las dos guerras más populares, podríamos decir así, porque hay muchas guerras en el mundo, pero hablemos antes de meternos en Medio Oriente de lo que pasó en Ucrania en las últimas horas, donde un ataque ruso en una ciudad del oeste de Ucrania dejó al menos 25 muertos en una nueva embestida del gobierno de Moscú. Dicho sea de paso, Estados Unidos le recomienda a Ucrania cederle los territorios que Rusia ya ha ocupado. Pero ahora nos vamos a la guerra en Oriente Medio, donde ataques israelíes dejaron al menos 20 muertos en la franja de Gaza en las últimas horas, a raíz de lo que Israel denuncia como un ataque de miembros de Hamás a sus fuerzas instaladas detrás de esa línea amarilla que ahora además divide la franja de Gaza en dos. Todo esto en un contexto donde el alto al fuego corre mucho peligro y, según Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, el alto al fuego nunca llegó para la población palestina. Varios terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados de las fuerzas de defensa israelíes en Jan Yunis, y en respuesta se comenzaron a atacar objetivos de Hamás en toda la franja de Gaza, informó el ejército en un comunicado que especifica que ningún soldado resultó herido. Según registros de los hospitales gazatíes Al-Ain Nasser y Jifa, un bombardeo contra una instalación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en la zona oeste de Jan Yunis, en el sur de la franja, provocó la muerte de 4 personas y dejó heridas a varias más, mientras que 2 niños murieron en un ataque con dron contra el barrio de Al-Burak, también en Jan Yunis. 10 de las víctimas, entre ellas un niño, fallecieron en un bombardeo contra un edificio del Ministerio de Dotaciones al este de la ciudad de Gaza, donde un dron en la misma área de la capital causó un muerto y decenas de heridos, mientras que, según las fuentes médicas, algunos de los ataques se han producido también al oeste de la línea amarilla, fuera de la zona controlada por Israel. En otro orden, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, criticó este miércoles la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza, tras el plan de 20 puntos de Donald Trump, y tildó el alto al fuego como una excusa para que Occidente pueda seguir siendo indiferente a lo que sucede en Palestina. El cese de hostilidades aprobado hace algo más de un mes no se ha cumplido ni un solo día desde que se proclamó, dijo Albanese durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, y lo consideró una manera de silenciar a quienes estaban pidiendo detener el genocidio, la ocupación y el apartheid en el enclave palestino. Y les contamos que representantes de organizaciones de la sociedad civil uruguaya participan de la COP30 que se realiza en la ciudad amazónica de Belém. Precisamente en entrevista con MBD Noticias, desde esa cumbre, o sea, desde Brasil, delegadas de la Red de Jóvenes para la Justicia Climática destacaron los diferentes puntos de vista entre países del norte y también del sur global y las contradicciones asociadas a la realización de este evento del que estamos hablando. Fridays for Future Uruguay y la Red de Jóvenes para la Justicia Climática participan de la conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, acreditadas por el Ministerio de Ambiente. Desde esas organizaciones explicaron que, si bien no pueden negociar, sí asistir a todas las instancias de la cumbre. Y para mí es como re sorprendente ver la diferencia de perspectiva que hay entre los países del norte global y del sur global, porque ves a los nortes hablar como de una perspectiva no sé, totalmente diferente. Los del sur global están como reclamando sus derechos, poder tener financiamiento, y los del norte están como en una posición más privilegiada, hablando desde ese privilegio. Entonces a mí fue algo que me choqueó mucho la primera vez que asistimos como a un diálogo oficial y vimos eso.
y también, bueno, ver como las salas de negociaciones tan grandes y ver cómo igual se está horas por decidir, no sé, por ejemplo, poner una reunión anual, un diálogo al año. La ubicación de la cumbre en Belém genera reparos por la intervención en el lugar y los costos asociados, al igual que los intentos por capitalizar el evento. Es un poco conflictivo, ¿no?, que la cumbre de clima se haga en el Amazonas, porque si bien se está haciendo acá para visibilizar a las comunidades nativas y a lo que es el Amazonas, que todo el tiempo a las COPs anteriores se dice hay que protegerlo, también se hizo una gran infraestructura, se construyeron carreteras, se talaron árboles, y eso es un poco como estamos acá para cuidar algo, pero en realidad lo desarmaron para que la gente pudiera venir. Se ve, por ejemplo, cómo en cierta parte toda la ciudad se transformó, hoteles que se llamaban, no sé, cualquier nombre, ahora se llaman hoteles COP30, vas a restaurantes y tenés un menú especial para la COP, vas y tenés, no sé, torta, alfajor COP30, que vos decís como, ¿por qué? No, nadie sabe por qué, pero está ahí. Yo espero que la COP en el Amazonas no sea como algo simbólico y que solo quede en eso, y espero que las partes realmente se comprometan a hacer frente a la crisis climática y que de acá salgan compromisos que sean tangibles. Otro asunto, les contamos que el Ministerio de Salud Pública, junto al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de Carnes, pondrá en marcha un programa destinado a asegurar el consumo de carne, justamente, a mujeres embarazadas de contextos vulnerables durante todo el embarazo y hasta el primer año de vida del niño o la niña. Además, se instalará una casa para la atención a mujeres embarazadas en situación de calle. La primera infancia se basa mucho en lo que ocurre durante el embarazo. O sea que asegurar las condiciones para que el embarazo sea adecuado, sea un momento de felicidad y de desarrollo es clave para que la primera infancia sea una primera infancia feliz. Tenemos un problema importante nosotros en el Uruguay con una gran inequidad en el tema del proceso reproductivo. Hay situaciones de pobreza extrema, de consumo problemático de sustancias, de falta de acceso a alimentación adecuada durante el embarazo, y estamos trabajando desde diferentes lugares para esto. Estos dos lugares, por un lado, el poder tener una casa para que las mujeres embarazadas que están en situación de calle o de consumo puedan permanecer durante el embarazo y durante la crianza de sus hijos, nos parece algo clave para un porcentaje pequeño de mujeres, pero muy significativo por la problemática que están viviendo. Y la otra es una iniciativa que estamos trabajando en conjunto con el INAC, el MIDES y otras entidades públicas para poder a las mujeres en mayor vulneración de derechos llegarles con una oferta de carne durante el proceso del embarazo hasta el primer año de vida de los recién nacidos, que creemos que en un país productor de carne, como ha dicho el ministro Frati muchas veces, y nosotros hemos hecho eco de eso, no podría faltar este alimento en la mesa de cualquier mujer embarazada. Entramos en zona de cuenta regresiva, no puede faltar el pronóstico del tiempo. Por supuesto, vamos a repasar los datos para los próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Vemos mucha lluvia, pero no se asusten tanto. Mañana jueves en la mañana estará algo nuboso y nuboso. En la tarde sí estará nuboso y cubierto, irá desmejorando y está previsto que haya precipitaciones y tormentas. Además estará ventoso, así que tener todas estas precauciones en la medida de lo posible. La máxima será de 24 grados y la mínima de 10. Esas precipitaciones del jueves, más bien por la tarde, se van a arrastrar según el pronóstico hasta las primeras horas del viernes, porque dice Inumet que para pasado mañana, 21 de noviembre, en Montevideo y cercanías, se espera por la mañana que esté nuboso y cubierto, precisamente con precipitaciones y tormentas, y además se pronostican neblinas. En cambio, para tarde y noche, el pronóstico empieza a marcar que irán mejorando las condiciones, porque se establece que el cielo estará de cubierto a nuboso, con precipitaciones aunque aisladas y mejorando, dice explícitamente. Temperaturas extremas previstas para el viernes, las que ven máxima 21 grados, mínima 12.
tener en cuenta además ese descenso de temperatura, porque estos momentos son cruciales para evitar alguna enfermedad. Bueno, no se vayan de la pantalla de TV Ciudad, ya viene Lado B y luego el resumen de esta edición de MBD Noticias en síntesis. MBD Noticias volverá a estar en vivo mañana temprano, desde las 8, con la primera edición correspondiente al jueves. El segundo turno informativo llegará a las 13 y 18:30. Reapareceremos con Natalia para una nueva edición central. Los esperamos. Gracias por estar.